Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico, dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las raíces perdidas del cristianismo. Bien, hermanos, debemos tener claro que los primeros 15 líderes de la llamada iglesia primitiva fueron todos judíos. Eusebio, un historiador cristiano del IV siglo, ha dejado para nosotros este testimonio. La iglesia de Jerusalén al principio fue formada por los de la circuncisión. Luego vinieron los gentiles, que fueron llamados por cristianos por primera vez, pero al comienzo consistió en fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén y su templo. Se conocen los últimos rastros de judíos creyentes en Yeshua HaMashiach hasta el año 135 después de Mesías. Perdón, voy a leer este párrafo completo. Se conocen los últimos rastros de judíos creyentes en Yeshua hasta el año 135 después de Mesías. Veremos más adelante un resurgir de estas raíces perdidas en nuestra época luego de siglos de haber sido completamente borrados. Por eso estamos aquí hablando, hermanos, porque las raíces perdidas apenas empiezan a surgir. Después de casi 2000 años, bien lo dijo Yeshua HaMashiach, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La disposición posterior de la mezcla de las raíces judías de las enseñanzas de Yeshua fue algo que sucedió al morir, al divorciarse las enseñanzas de su esencia hebrea. Se transformó en un movimiento completamente separado de Israel y en muchas veces de las mismas enseñanzas de Mesías, Yeshua y los discípulos fueron distorsionadas de sus originales del Maestro de Nazaret. Al carecer de una organización como movimiento naciente, al haber perdido sus raíces hebreas, al no tener modelo judío a seguir por la muerte de los primeros discípulos, todos los nuevos creyentes en Yeshua, luego de esta época, perdieron su verdadera identidad, por lo que sumado a esta corriente helenista, tanto griega como romana, tomaron un papel fundamental para darles a estos nuevos creyentes una nueva identidad no judía a su fe, por ende, a manera de interpretar las escrituras y cómo debían de organizarse para sus reuniones acerca de cómo identificarse como creyentes. Realmente, la palabra de Dios, la Torá, había sido traducida al griego. Las sagradas escrituras del Nuevo Testamento, Orpit Hadasha, habían sido traducidas al griego. Pasaron los años y con la llegada del emperador Constantino, que gobernó Roma en los años 312 a 337 de la era común, tuvo la mayor influencia en cuanto al nuevo orden que tendría la organización conformada por este grupo de nuevos creyentes. Lo que sucedió con los nuevos creyentes en Yeshua en esa época fue una orfandad de su modelo original judío mesiánico, que tuviera a Yeshua como Mesías tal y como lo hiciera en su tiempo el apóstol Pablo, cuando modelaba la forma de vida de la Torá en Yeshua HaMashiach a sus hermanos en Corinto, Éfeso, Grecia o Tesalónica. Esta orfandad, junto con la gran participación del emperador romano, dio origen a un largo proceso de romanización de la reciente fe judía mesiánica, trayendo consigo
un giro de 360 grados al rumbo que realmente debería de llevar todo lo enseñado por Yeshua y sus discípulos. La palabra discípulos en hebreo es talmidim. Si usted la escucha, recuerde que son discípulos. Esta romanización procuró en todo momento quitar las raíces hebreas de Yeshua y de sus primeros discípulos, de la misma Torá, de las fiestas establecidas por el eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en sus preceptos, los cuales el mismo Yeshua cumplió fielmente como judío que era. De esta manera, con Constantino a la cabeza en el Imperio Romano y la posterior intervención de los consecuentes gobiernos romanos, es que después nace la Iglesia católica, apostólica y romana, asentada sobre las 7 colinas del Vaticano en la actual Italia, proclamándose la Iglesia de Cristo. Ahora bien, me imagino que usted ahorita está en shock, si es un católico creyente y de buena fe, de saber cómo el Imperio Romano, además de haber saqueado Jerusalén, se proclamó la Iglesia de Cristo. Ahora bien, conozcamos el origen de la palabra Cristo, porque no le pusieron Yeshua HaMashiach, le pusieron Cristo. Cristo es la traducción al castellano de la palabra hebrea Mashiach. Traducida al griego, la palabra griega Cristo significa ungido. Y en la mitología griega, a cualquier dios mitológico se le llamaba Cristo. Imagínense ustedes que Zeus se llamaba Cristo. Y todos los dioses griegos mitológicos, mitad hombre y mitad animal, se denominaban como Cristo. ¿Cómo ve usted? Como ya hemos visto, la influencia grecorromana sobre los nuevos creyentes en Yeshua trajo mezcla de elementos completamente paganos, hermano. ¿Cómo utilizar el calendario romano en lugar del calendario judío? Y cambiar todos los nombres de las personas en la escritura por nombres de origen griego o romano. Y en algunos de ellos denotan una relación con otros dioses que no tienen relación con el eterno Dios de Israel, ni con Yeshua el Mesías. Empezando por el mismo nombre de nuestro amado Salvador. Parte de esta mezcla fue cambiar el nombre de Yeshua por Jesús. El de Cristo, juntarlo y hacerle un solo nombre, Jesucristo. Con lo que posteriormente se denominarían todos los nuevos creyentes como cristianos o seguidores de Cristo. Cosa que cambiaría completamente el sentido original de ser discípulo o seguidor de Mesías, el Mesías judío, Yeshua, que le decían maestro. Veremos esto en detalle a continuación. En materia religiosa, el campante soberano emperador romano Constantino proclamó oficialmente por edicto de Milán en el 313 de la era común la tolerancia para la religión cristiana romana. Imagínense, ¿eh? Tolerancia. Les voy a leer el edicto porque es muy interesante. Hemos resuelto acordar a los cristianos y a los demás la libertad de práctica de la religión que prefieran, a fin de que la divinidad que reside en el cielo sea propicia y favorable, tanto a nosotros como a los que viven bajo nuestro dominio. Nos ha parecido un sistema muy bueno y muy razonable no rehusar a ninguno de nuestros súbditos, sea cristiano o pagano, el derecho de practicar la religión que le convenga. De este modo, la divinidad suprema de cada uno la honrará libremente. Podrá acordarnos su favor y su benevolencia
acostumbrados. Es digno del siglo que vivimos y conviene a la tranquilidad que disfrute el Imperio Romano que nuestros súbditos tengan la completa libertad de adorar al Dios de sus preferencias y ningún culto sea privado de los honores que se le deben. Este edicto agregaba luego que los cristianos dispondrían y disfrutarían de los mismos privilegios que los paganos y que se les devolverían los bienes que se habían confiscado durante las persecuciones del imperio, así fuera convertido al cristianismo. Constantino otorgó poco a poco todas las ventajas de que hasta entonces habían disfrutado los cultos oficiales del Imperio Romano. Eximió de impuestos a los sacerdotes cristianos porque los paganos poseían ese privilegio y ayudó a la construcción de numerosas iglesias que existen hasta hoy. De igualmente que había ayudado a la edificación de templos para honrar a los antiguos dioses romanos y reconoció oficialmente que el domingo era el día del Señor. Entre paréntesis, hermanos, no nos aclaró de qué Señor, si el Señor de la luz o de las tinieblas, como día de descanso obligatorio y reunión para celebrar reuniones cristianas. ¿Oyó bien? Oficialmente declaró el domingo como día del Señor. Cuando el Dios eterno, el Dios creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ordenó que fuera Shabbat, el sábado. Este llegó y de un plumazo borró el día oficial de Dios y puso, por eso es que si usted está en la religión católica, usted es un perfecto desobediente, hermano, porque usted ha tenido una Biblia en su mano y sabe que dice que es el Shabbat, el que hay que guardar el viernes al anochecer cuando el sol se oculta hasta el sábado cuando el sol vuelve a ocultarse. Cuidado con esto, porque también los cristianos tienen esta práctica. Como día de descanso obligatorio y de reunión, según Constantino, eligió el domingo. Y el domingo es el día dedicado al sol invicto porque él era un pagano. Si usted va los domingos, está celebrándole su día al sol, ¿ok? Ya se lo dije, después no diga que no le dijo nadie, que usted no sabía, que por eso usted sigue. Bueno, ahora que si usted es un joven, un niño que está sujeto a sus padres, tiene que seguir obedeciendo porque lo primero es sujetarse a sus padres. Ya cuando usted sea un hombre, tomará su verdadera decisión. Esta ley emitida por Constantino no solo fue aplicada para aquellos tiempos, sino que hoy día, ya sin el Imperio Romano, es aplicada mundialmente en los calendarios modernos y es aplicada en las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, en todo el mundo, así como también en nuestros días. El domingo es el día oficial de descanso en todos nuestros países occidentales. Esta ley promulgada por Constantino infringió e infringe el mandato dado por el Dios de Israel de guardar el Shabbat, el día sábado, como día de descanso, de estudio de Torá y día de dedicación y de consagración. Esta ley es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero ¿quién era Constantino? Constantino era un adorador del dios pagano Mitra, o sea, del dios Sol. Cuenta la historia que cuando él estaba en el patio del templo pagano, Constantino pudo ver en el sol una cruz y una voz le decía: con esta cruz vencerás. Sol invictos, el sol inconquistable. Como ustedes sabrán, domingo significa día del sol. Así como también Sunday en inglés significa Sunday, día del sol. Constantino siguió siendo pagano hasta que adoptó el cristianismo en los últimos momentos de su vida. A nadie le consta, pero eso dice la historia. La imagen e iconografía del dios Mitra fueron transferidas al cristianismo como un disco solar del Dios que fue a dar a la cabeza de Jesús, Jesucristo. Le hicieron un disco aquí como que era un resplandor, que significa que Cristo necesitaba del sol para vivir, imagínense nada más. Además etiquetaron
al Dios Jesús al mando de los cristianos dentro del mitraísmo que celebraba el nacimiento el 25 de diciembre de todos los dioses paganos de la antigüedad, y con la misma fecha y el mismo día celebraron también el día que Jesús nació. Las escrituras nos muestran claramente que Jesús no nació un 25 de diciembre. Antes de seguir con lo acontecido con Constantino, veamos lo tocante al nacimiento de nuestro Salvador Yeshua. Hermanos, como ustedes saben, todos los santos de la Iglesia Católica tienen siempre un halo que ellos dicen que es redondo sobre la cabeza, lo cual indica que el rey Sol o el rey Mitra o Mitra, el dios pagano, es el que los cubre y están bajo su autoridad. Vea cómo no hay una sola estatua en ninguna iglesia que no cuente con ese símbolo. Esto lo haremos la próxima semana. Continuaremos con este tema. Fue todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal y dar su opinión en los comentarios. Soy Lourdes Etienne y me despido de ustedes agradeciendo su atención. Shalom, shalom. Bendiciones. Baruch Hashem.